Hola amigos, amigas, estimados oyentes, esperemos que estén muy bien el día de hoy. Muchas gracias por tu compañía, por estar aquí en tu programa de Luz Life. Los saludo nuevamente, mi nombre es Ariel Alarcón Prada, psiquiatra, psicoanalista, instructor de mindfulness, en compañía de Luz Estela Jara, nuestra conocida coach de vida y de mindfulness. Hoy, continuando con nuestro programa de los valores implícitos en mindfulness, vamos a tratar el tema tan importante y tan trascendental de no juzgar, de la importancia de no juzgar. Queremos que entre todos podamos discernir este fundamento de mindfulness para poder sincronizarnos mucho más con el momento presente y por vivirlo del modo más pleno posible que podamos, con plena conciencia. Entonces, ¿qué te parece, Luz Estela, el tema que tenemos hoy y por qué es tan importante este tema? Ariel, buenas, estimados oyentes, espero estén muy bien. Gracias. Sí, este tema de no juzgar, el día de hoy interesantísimo, como muchos otros de mindfulness. No juzgar es un fundamento de los 7 que tiene el doctor Kabat-Zinn de mindfulness, y además está implícito dentro de la definición. Dice que es la conciencia que surge al poner atención a propósito en el momento presente sin juzgar. La verdad es que esto para mí fue un poco impresionante al entender la cantidad de juicios que tenemos. Yo decía, wow, pero ¿cómo es que se hace para no juzgar? Es impresionante la cantidad de juicios. Cuando empezamos a practicar mindfulness, la ventaja es que podemos empezar a poner atención a lo que está sucediendo en la mente. Y ahí realmente darnos cuenta de la cantidad de cosas que nosotros tenemos, decir, esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta. Y la idea no es no hacer juicios, en principio. Esto es un proceso como todo alrededor de mindfulness y como todo en la vida, es un proceso. Y en la medida en que podamos ir mirando esos juicios, es no juzgar, es simplemente darnos cuenta y no juzgar nuestros juicios. Solamente eso. Poderlos observar, ¿no? Sí, esto me parece muy importante lo que estás diciendo, porque en nuestros talleres de mindfulness eso implica para las personas un esfuerzo y genera mucha extrañeza. ¿Cómo así que no juzgar? Y algunos me dicen, Ariel, pero para mí es imposible dejar de juzgar, ¿no? Lo vengo haciendo toda mi vida. Y decimos, no, claro, no se trata de dejar de juzgar. Por supuesto que hay muchos momentos en la vida en los que hay que juzgar y hay que tomar decisiones, tomar determinaciones. Yo pongo, por ejemplo, dos ejemplos de la cotidianidad, pero que eso aplica a cualquier situación vital. Es, por ejemplo, los médicos, cuando estamos en un acto clínico, entrevistando a un paciente, examinándolo, mirando los exámenes de laboratorio, pues tenemos que hacer un juicio y decir, bueno, señor, lo que usted le está pasando es esto y esto y esto, y tomar acciones concretas sobre ese juicio, ¿no? Y ni hablar los jueces. Los jueces les pagan por juzgar, justamente, y es tener en cuenta todos los detalles que hay en torno a una situación jurídica para tomar una decisión en justicia. Eso es, desde luego que es importantísimo juzgar. Claro. Pero para otros eventos de la vida no vale tanto la pena juzgar. Y sobre todo cuando se refieren a juicios hacia nosotros mismos o juicios innecesarios hacia otras personas, ¿no? Y ahí yo pienso en un elemento central de mindfulness, que es el llamar la conciencia sobre el funcionamiento de la mente, sobre el cual vamos a hablar la próxima semana con un invitado muy especial. Pero por ahora solamente hablemos de una partecita de esto, y es el funcionamiento de la mente de la llamada red por defecto.
Es decir, el modo de funcionar que tiene automático, que tiene nuestra mente, que está presente en todos momentos. Es decir, el modo de funcionar cuando no estamos tratando de resolver algo conscientemente, de hacer algo con nuestra mente de un modo consciente. Es decir, responder una pregunta, aprender un nuevo contenido, aprender una nueva destreza, prestar atención a una conversación, leer con atención. Esos son actividades que nuestra mente hace a propósito, porque tiene que cumplir algún propósito con lo que está haciendo nuestra mente, y de ese modo hace cosas maravillosas, soluciona problemas, resuelve dificultades como personas, como seres humanos, desde luego. Pero hay un elemento ahí muy importante, y es que cuando la mente deja de hacer algo a propósito, sigue funcionando sola. Y ahí es cuando viene el tema de la red por defecto, o del famoso piloto automático. Y es que la mente se va a funcionar hacia partes que le son muy comunes, muy conocidas. A veces algunas de ensoñación, es que cuando uno se engloba y se pone a pensar bobadas, entre comillas bobadas, entonces se engloba y se relaja y no tiene que resolver nada. Pero la mente sigue funcionando. Eso está bien, y a veces en esas ensoñaciones, a veces tenemos insights o hacemos clic con algunos elementos de nuestra vida o de lo que está pasando, de otras personas. Eso está bien. Pero en muchos casos lo que ocurre con la red por defecto es que la mente se va a funcionar para sitios o modos de funcionar que generan sufrimiento. Y me voy a prejuzgar, me lleno de razones y de juicios en contra mía o en contra de otras personas, y entonces de ese modo comienzo a sufrir. Mindfulness, y uno de los efectos centrales en los cuales es tan curativo mindfulness en nuestra vida, es que nos permite fijarnos en la red por defecto, en la red neuronal por defecto. Es a dónde se va nuestra mente cuando no está haciendo nada a propósito. Porque si se va a pensar en elementos negativos que nos generan sufrimiento, que nos generan miedo o angustia, entonces no vale la pena hacerlo. Y cuando corregimos ese modo de funcionar, entonces estamos más tranquilos y más contentos. De acuerdo, Ariel. Sí, y muy interesante. Y aquí estoy recordando un ejemplo muy, muy sencillo, ya que tú hablas del sufrimiento. Cuando nos vamos a las redes neuronales que muy amablemente y prácticamente nos explicas, es como un perrito, cuando se parte una pata, el perrito le duele, claro que le duele, pero no se arman las historias de lo que va a pasar en el futuro, que se quedó sin pata y que va a quedar con solo 3 paticas, o que va a tener, no se arma historias, que es cuando empezamos a involucrarnos y a meternos, a engancharnos en esa parte de inconsciencia. Entonces el mindfulness, como lo venías diciendo, realmente es darnos cuenta, reconocer nuestras vivencias y nuestras experiencias. Entonces, al hablar de no juzgar, Jon Kabat-Zinn lo que hace es referirse a esa línea fina de discernimiento, porque nosotros sí tenemos la capacidad de discernir, de clarificar, y de ahí en adelante sí tomar unas decisiones conscientes. Porque el no juzgar y estar pensando en que está bien y está mal, y esto es lo que yo creo que se debería hacer, eso nos pone un velo, nos quita claridad de lo que nosotros estamos realmente viviendo. Es nuestra vida la que está ahí. Entonces, al poder mirarla, al poder clarificar, ya podemos con nuestras creencias, con nuestro raciocinio, empezar a tener un discernimiento, una claridad y unas conclusiones más inteligentes, las podríamos llamar. Sí, por supuesto. Y ahí hay un elemento central en cuanto al funcionamiento intrapersonal, es decir, de nosotros con nosotros mismos, de nuestra propia mente,
y del funcionamiento interpersonal, es decir, de la forma como nos relacionamos con otros. Y resulta que la mente funciona así, de un modo muy paralelo, muy en espejo. Y de la forma como nosotros nos tratamos a nosotros mismos y tratamos nuestra mente, es muy similar a la forma como tratamos a otras personas y a la mente de otras personas. Y en ese sentido, en el funcionamiento interpersonal, existe un elemento que en psicoanálisis, desde el psicoanálisis lo llamamos la proyección, y es no ver los efectos que nosotros tenemos en nosotros mismos, ¿no? Sino verlos en los demás. ¿Okay? Y a veces lo que nos molesta mucho de otros, normalmente tiende a ser algo que nos molesta mucho de nosotros mismos, o que tiene alguna implicación en nuestra biografía, ¿no? Y también del funcionamiento interpersonal, y el funcionamiento incluso del lenguaje, de cómo damos cuenta de ese funcionamiento interpersonal. Y al respecto, me acuerdo de una experiencia muy bonita que yo tuve hablando del tema del lenguaje, hace ya varios años, en un taller que estábamos haciendo de salud mental con una comunidad indígena en el Cauca, los indígenas bolivianos en el Cauca, en el que nos reuníamos con un grupo de personas tratando en el Cauca, en Colombia, para nuestros oyentes, departamento de Colombia, donde hay una presencia de comunidades indígenas muy importante. Y resulta que en la reunión tenemos que decidir sobre unos planes, acciones a tomar en torno a la protección de la salud mental de la comunidad. Y las personas comenzaban a hablar, y ellos tienen un modo de hablar muy bonito, y es que cada uno tiene un bastón con el que habla, y el que tiene el bastón es el que habla, y cuando alguien más quiere hablar, le pasa el bastón a su compañero o compañera, todos los demás escuchan con atención. Entonces una persona propuso algo, dijo: no, compañera, no estoy de acuerdo con lo que acaba de proponer. Yo creo que lo que deberíamos hacer era un planteamiento en torno al tema. Voy a hacer una autocrítica. Y dije, bueno, una autocrítica, no entiendo, pero bueno, entonces luego le pasa el bastón a la otra persona y la otra persona dice: gracias por su autocrítica, compañero, pero yo voy a hacer otra autocrítica. Y luego otra autocrítica en la ronda. Y yo decía, no, por Dios, ellos no están hablando bien el castellano, deben ser una crítica. Pero yo no dije nada, y después al final estuve hablando con uno de los líderes, de los médicos tradicionales de ellos, y dije, oye, ¿cómo así que autocrítica? Todo el mundo lo que decía era una propuesta alternativa a lo que estaban diciendo. En realidad estaban criticando la propuesta anterior. Y el médico tradicional me dijo, no, Ariel, es que en nuestro lenguaje no existe la palabra crítica. Siempre que nosotros criticamos a otra persona, nos estamos autocriticando a nosotros mismos también. Entonces, a nivel de la comunidad, ellos tienen muy claro ese mecanismo psicológico de la protección. Es decir, cuando algo me disgusta, cuando estoy juzgando a otro, me estoy juzgando a mí mismo también. Y ahí es la importancia de mindfulness en cuanto a darnos cuenta de los juicios y no juzgarnos. Y ver, de pronto tener conciencia de que aquello que nos molesta en otras personas normalmente puede ser aquello que nos molesta mucho a nosotros mismos. Entonces es tan importante darnos cuenta de los juicios hacia nosotros como también de los juicios hacia nosotros y de esa tendencia que tenemos tan fea de juzgar. Pues wow, eso es muy interesante de ahora en adelante, a poner mucha atención cuando estemos diciendo, no me gusta esto de esta persona, me cae súper mal porque imagínense, pongámonos a pensar qué es lo que no nos gusta o qué es lo que tenemos nosotros en el espejo de esa otra persona que estamos juzgando. Interesantísimo, muchísimas gracias por compartir esa historia, Ariel, qué sí, maravilla. Me ha enseñado tanto. Los indígenas nos dan lecciones en muchísimas cosas. Impresionante. Sí. Y además que sabio que en su lenguaje, la forma de estructurar las palabras con las que usan en la cotidianidad, tengan estas palabras, ¿no? No tienen la palabra crítica, sino la palabra autocrítica. Parecía que los japoneses no tienen
en sí mismos la palabra crisis, sino tienen es la palabra oportunidad, ¿no? Para nombrar una situación de crisis, nombrar una situación de oportunidad. Y eso cambia la perspectiva del funcionamiento mental y del funcionamiento interpersonal, ¿no? Porque cuando estamos juzgando, lo que comenzamos es a generar divisiones. Claro, correcto. Yo aquí, poseedor de la verdad, de lo correcto, y los otros allá, poseedores de la falsedad, ¿no? Generamos como un mundo dividido entre los unos y los otros, y sin darnos cuenta que en el fondo somos todos de los mismos, ¿no? Sí, sí. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Cómo, qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Y con eso sufrimos mucho en realidad. Y lo que pasa es un sufrimiento inconsciente. Permanentemente estamos rechazando a otros o peleando en nuestra cabeza con otras personas que tienen ideas, modos de ser, modos de actuar, de vivir diferentes. O con nosotros mismos, peleando con nosotros mismos. Sí. La red por defecto puede ser mal entendida un campo de batalla interior, ¿no? Sí, ahí todas esas creencias que nosotros tenemos, las verdades, no hay ninguna verdad absoluta. No, es una creencia en realidad. Lo que nosotros supuestamente pensamos que son verdades absolutas, cuando no coinciden con el mundo exterior, es cuando nos empezamos a tropezar y a tratar de controlar, de ver cómo el mundo exterior debe ser como yo creo que debe ser. La mente nos dice, eso no está bien. Entonces, esta persona debería cuidar más de su salud. ¡Wow! Pero mire, no se da cuenta que está con sobrepeso, ¿cómo es que no cuida mejor de su salud? O, ¡ay, no, Ariel, yo no le hablaría así a mis hijos! No, pero ¿cómo se te ocurre? Esto es terrible. A Pepe le convendría estudiar más derecho que astronomía. Está haciendo mucho frío, empezamos a juzgar hasta la temperatura, está haciendo mucho frío, mucho calor. A ver, yo tengo frío o yo tengo calor. El que esté haciendo frío es casi un poco de atrevimiento de decir, yo declaro que está haciendo frío o que está haciendo calor. Yo tengo frío. Yo no sé si tú estés sintiendo frío o calor o lo que sea, pero es el hábito que tenemos adentro inconsciente de estar tratando de manipular y de corregir lo que está afuera, que no está de acuerdo con lo que nosotros tenemos como creencia. Entonces, mucho de nuestro valioso tiempo y de la energía se va en esa danza de perfeccionar lo que no vamos a poder perfeccionar. La realidad es esa es una realidad, es una información. Y nosotros somos como somos. Entonces, al procurar realmente hacer coincidir esas creencias y perfecciones con la realidad externa, nos colocamos en una carrera sin fin de arreglar todo que no vamos a lograr. Es un real desperdicio. Sí. Ya que tú lo dices, ese tratar de arreglar todo, hay gente que a veces coge, y pensando en el ejemplo de los indígenas, a veces coge por deporte criticar a los demás, ¿no? Incluso hay programas de televisión y de radio. De acuerdo. Bueno, voy a juzgar a esto, me voy a burlar, me voy a rechazar y tal, y es una permanente, y habría que mirar qué tanto de autocrítica hay en ese tipo de juicios, ¿no? Con ese tipo de la forma como valoramos y las narrativas y las creencias que tenemos implícitas y que informan el mundo como lo vemos y cómo interactuamos con él. Correcto. Y aquí hay un ejemplo que también se me viene a la cabeza muy interesante, y es de un soldado con un post-trauma de guerra, y pues los superiores, los generales, le ordenaron tomar un curso de mindfulness.
No que él tuviera muchas ganas, pero él, ok, fue. Y este curso dura 8 semanas, el curso de Mindfulness para Reducción de Estrés, liderado por Jon Kabat-Zinn, y él fue. Y bien, terminó su curso y entonces en un momento dado estaba en un supermercado y estaba en una fila. Y obviamente un soldado tiene una formación bien rígida y él estaba en la fila normal de 10 y 15 paquetes o pues mercados grandes y una señora delante de él estaba con un solo paquetico y con un bebé en sus brazos. Y él se empezó a molestar terriblemente, porque él decía, pero a ver, esta señora con un bebé, con un paquetico, ¿por qué está en la fila normal? No, él en su mente era, esta señora debe estar en la fila rápida de pocos productos. Pero él empezó a reaccionar un poquito y empezó a acordarse de lo de mindfulness. Entonces ahí esa es la maravilla del proceso de mindfulness. Empezó a darse cuenta y empezó a mirar su malestar y a decir, oiga, pero a ver, un momentico, ya, pero en un momento dado ya la señora llegó a pagar su paquetico y le pasó el bebé a la cajera. No, este soldado ya no sabía qué hacer. ¿Cómo es posible que le esté pasando este niñito a la cajera? Pero volvió otra vez a su conciencia y lo que hizo fue decirle a la cajera, ¡ah, qué niño tan lindo! Y entonces ya la señora le empezó a hablar y le dijo, muchas gracias. Es mi hijo, perdón, es mi hijo, la cajera era la mamá del niño. Y mi esposo, como usted fue a la guerra, y a él lo mataron. Entonces mi mamá me lo trae de vez en cuando para que yo lo pueda coger un momentito. Este señor soldado se desvaneció, obviamente, y uno nunca sabe lo que está pasando en las mentes y en las circunstancias de las otras personas. Pero él tuvo la capacidad de centrarse y de abrir su corazón a decir qué niño tan lindo y sacar y conectar con esas personas y tener un mucho mejor estar en su día. Entonces este es un ejemplo muy bonito que quería compartir. Muchas gracias, muchas gracias. Pero así, qué historia tan linda y tan conmovedora, ¿no? Sí, porque incluso ahí lo que nombras, resaltas el papel curativo de mindfulness en cuanto a aliviador del sufrimiento. Y mindfulness como generador además de empatía. Y es establecer la distancia, una distancia entre la realidad, lo que estamos captando con la realidad, y nuestros prejuicios en torno a esa realidad. De acuerdo. Entonces ahí eso es tan importante, porque muchas de las cosas que habitualmente hacemos es tratar de coincidir y de forzar, a veces como si quisiéramos meter una pieza de rompecabezas en un sitio donde no corresponde. Correcto. De forzar que la pieza encaje, que es en el encajamiento de nuestros prejuicios. Estamos viendo una realidad y pensamos y armamos una narrativa prejuiciosa con base en nuestras experiencias y nuestros valores. Y tratamos de hacer coincidir la observación de la realidad con nuestro prejuicio. Y resulta que, como ocurría en el caso de este soldado, estaba haciendo una serie de juicios, correcto, de prejuicios y de observaciones muy subjetivas que no correspondían para nada con la realidad objetiva que estaba mirando, pero todos lo hacemos todo el tiempo. Correcto. Importante es darnos cuenta. Exacto. Estoy teniendo un prejuicio. Respiro, expiro y digo, bueno, abro mi mente. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Y la observo sin prejuzgar, sino tal cual es. Y entonces de ese modo puedo responder de un modo mucho más, digamos, objetivo, con base en la realidad,
y no con base en nuestra propia subjetividad. De Y eso acuerdo. nos alivia mucho nuestro sufrimiento, pero también el sufrimiento en las relaciones interpersonales, y estas se enriquecen de un modo muy profundo, como el caso de este soldado. Imagínate esa experiencia tan hermosa, Claro. tan conmovedora, tanto para él como para la cajera y para la mamá de la cajera y para el bebé, seguramente también, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. No, podríamos extendernos en este tema mucho tiempo, Ariel. Sí, Ahorita vamos a rescatar, digamos, los beneficios más importantes que tiene el no juzgar. de Y como tú acuerdo. estabas diciendo, el aliviar el sufrimiento. Sí, 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 porque el sufrimiento eh, que nosotros mismos nos autogeneramos corresponde mucho a lo que yo te decía hace un momento, lo que conversábamos de la red por defecto. Es decir, cuando nos acostumbramos y lo hicimos de un modo inconsciente y de un modo, digámoslo, bueno en su momento dado, ¿no? De juzgar y evaluar una situación, digamos, de peligro para, para podernos salvar y para poderlo resolver un tema inquietante en nuestra vida. No tiene que ser necesariamente un peligro vital, como el caso del soldado u otro, sino desafíos normales, constantes de nuestra cotidianidad. Que luego, cuando se vuelven permanentes y se vuelven parte de la red por defecto, hacen que funcionemos automáticamente de ese modo, prejuzgándonos a veces y entonces generando depresión, en el sentido en que nos decimos a nosotros mismos que somos malos, que somos inadecuados, que no merecemos amor. A veces no nos lo decimos, pero en los juicios internos que estamos Claro, haciendo, cuando estamos englobados, la mente funciona de ese modo y nos hace sentir muy mal porque sufrimos mucho. O el otro modo como sufrimos es teniendo temor que algo malo nos pueda pasar, que es la definición de ansiedad. Y correcto. ahí es cuando, si nos podemos darnos cuenta, hey, mi mente está generando una narrativa depresiva, una narrativa en la que me estoy autoinculpando. ¿Me sirve o no me sirve en este momento? ¿Me está generando sufrimiento? Entonces me puedo decir, sí, me está generando sufrimiento, me distancio de ella y entonces funciona mejor en mi mente. No es tan fácil, requiere de entrenamiento, requiere de práctica. Las prácticas de mindfulness son centrales en este caso y es hacerlo una y otra vez, hasta que entendemos el funcionamiento de nuestra mente y la podemos orientar a voluntad. Claro, claro. Perfecto. Wow, qué aporte tan maravilloso. Y el otro beneficio que tenemos es, entre más conscientes estemos y podamos retar los juicios que permanentemente hacemos, más podemos vivir auténticamente, más podemos llegar a la vulnerabilidad y a entender que no somos perfectos, a fluir más con lo que realmente somos. Y ahí está la metáfora del árbol. Cuando los ventarrones lleguen, tener la capacidad, la posibilidad de que las ramas se muevan porque son flexibles, de ser flexibles. Si las ramas son firmes, pues al primer ventarrón se parten. Entonces, pues podemos llegar en este momento a las conclusiones. Ariel, ya llegando a las conclusiones, el no juzgar qué es lo que pasa, es hacer conciencia de la cantidad de juicios que tenemos. No es no juzgar, es simplemente darnos cuenta y poco a poco ir navegando en ese juzgamiento y a poco ir disminuyendo para que no dominen nuestras vidas, para que podamos tener esa capacidad de ir a nuestro interior, a nuestro inconsciente y accesarlo. Sí, y además que liberamos un montón de energía, porque a veces gastamos energía mental de este modo, sin darnos cuenta. Si tenemos más energía disponible, podemos funcionar mucho mejor, incluso no solamente aliviar el sufrimiento, sino ser más felices, ¿no? Y darnos cuenta, y con la práctica y con el tiempo y las semanas de práctica, es darnos cuenta de lo que está haciendo nuestra mente.
potenciar el funcionamiento de lo que hemos denominado nuestro yo observador. ¿Qué está haciendo mi mente? ¿Está haciendo algo que me sirve? ¡Qué bueno! ¿Que me genera alegría, felicidad o felicidad a otros? Bueno, maravilloso, mantengámoslo. ¿Estoy haciendo algo que me genera sufrimiento o que genera sufrimiento a otros? No vale la pena, tal vez. Corrijamos el rumbo. Tal vez el llamado sería a nuestros oyentes, a las personas que nos siguen también en nuestras redes sociales, es a que esta semana procuren darse cuenta de lo que hace su mente. Estimular ese yo observador. Hey, ¿en qué estoy pensando? Cuando están englobados, estoy englobando, pensando en algo que vale la pena, o estoy juzgando, prejuzgando, juzgándome mal a mí mismo y corregirlo. Me voy a dar cuenta de lo que hace mi mente, de un modo amable, no de un modo persecutorio, sino de un modo amable, con cariño por mí, cariño por mi mente. Voy a darme cuenta qué es lo que ella está haciendo. Qué maravilla. El reto de la semana. Sí, excelente. Yo los dejo también con una frase: el presente siempre está vigente. Y con esto, Ariel, qué gusto haber compartido nuevamente este episodio contigo. Muchas gracias a todos por la atención prestada a este tema. Si quieres encontrar más información o volver a ver este episodio, puedes ir a nuestras redes y encontrar meditaciones, blogs en Real-Lax, REAL-LAX, y Luz Life, LUZLIFE, en YouTube, Instagram, Facebook. Con tu visita no te olvides de darnos tu like e inscribirte para recibir más información. Muchas gracias, un abrazo grandísimo, hasta el próximo episodio. Abrazos, chao.